Texto escrito por Viajero en el tiempo. La persistencia del franquismo en la derecha española contemporánea. Un análisis histórico estructural. Introducción. La presencia de actitudes, discursos o simbologías profranquistas en sectores de la derecha y, especialmente, de la ultraderecha española, constituye uno de los rasgos más singulares del panorama político de Europa occidental. A diferencia de los procesos de deslegitimación que sufrieron los fascismos italiano y alemán tras 1945, en España, la transición desde la dictadura a la democracia se realizó sin una ruptura radical con el régimen, permitiendo la supervivencia de narrativas, marcos ideológicos y memorias sociales vinculadas al franquismo. Este ensayo examina las causas profundas de esa continuidad, desde la estructura política del tardofranquismo hasta la consolidación de identidades conservadoras durante la democracia, apoyándose en la historiografía de referencia, Preston, Juliá, Moradielos, Graham, Tussell, Casanova, Viñas, Payne, este último para el contraste interpretativo. El enfoque será estrictamente analítico y no partidista, evitando anacronismos y juicios morales simplistas. 1. La génesis histórica, transición sin ruptura y herencia del franquismo sociológico. La transición española, 1975-1978, no implicó una desarticulación profunda del aparato franquista, ni una depuración institucional comparable a los procesos europeos de posguerra. Como han señalado Santos Juliá y Paul Preston, el marco político resultante fue el producto de una reforma desde arriba, donde la continuidad administrativa, judicial y militar fue amplia. 1.1. Continuidad de élites. Gran parte de las élites económicas, administrativas y militares del Estado franquista se integraron sin dificultades en la nueva democracia. Moradiellos señala que, mientras Alemania realizó una desnazificación parcial y supervisada, España careció de un proceso equivalente. La ruptura fue política, no sociológica. Esta continuidad favoreció un espacio ideológico donde la valoración positiva del régimen, o al menos la ausencia de condena, no desapareció. 1.2. La construcción de una derecha procedente del franquismo. La UCD y posteriormente el Partido Popular absorbieron, en sus primeros años, a figuras del tardofranquismo y del aparato institucional previo. Esto no implica que fueran partidos franquistas, pero sí que sus bases sociales incluían sectores provenientes de la cultura política autoritaria, lo que facilitó la persistencia de una sensibilidad ambivalente hacia el legado franquista. 2. Las bases ideológicas del franquismo y supervivencia cultural. El franquismo configuró durante 40 años un sistema de valores que marcó profundamente la mentalidad de amplios sectores sociales. 3 pilares fundamentales del discurso franquista siguen presentes, con diferentes intensidades, en la derecha radical actual. 2.1. Orden, autoridad y estabilidad. Franco se presentó como garante del orden frente al supuesto caos republicano. Como explica Helen Graham, el régimen construye una narrativa de salvación nacional que sigue resonando en sectores que identifican autoridad con estabilidad política. Esta percepción se intensifica durante momentos de crisis económica, social o territorial. 2.2. Anticomunismo como identidad. El anticomunismo estructural del franquismo formó parte de la construcción del enemigo interno. Para la ultraderecha actual, como apunta Casanova, esta retórica permanece activa. El comunismo se usa como categoría política difusa para deslegitimar a la izquierda en su conjunto. La vigencia del relato anticomunista explica por qué algunos sectores conservadores siguen justificando el golpe de 1936. 2.3. Nacionalcatolicismo. El matrimonio entre Iglesia y Estado durante la dictadura dejó una impronta cultural duradera. Para la derecha extrema, Franco simboliza la defensa de valores tradicionales frente a cambios como el feminismo, la secularización, la diversidad de género o la educación progresista. La Iglesia actual ya no sostiene estos discursos, pero ciertos grupos laicos, ultras, sí lo hacen. 3. La disputa por la memoria histórica. Relatos enfrentados de la guerra civil. La memoria de la guerra civil sigue siendo un campo de batalla político. La historiografía profesional es clara, pero la memoria colectiva es fragmentaria. 3.1. El relato franquista de la guerra civil según Preston y Juliá
El régimen impuso durante décadas un relato de guerra necesaria, legitimando la violencia represiva como justicia. Este marco, transmitido en escuelas, medios y espacios públicos, perduró durante generaciones. 3.2. El revisionismo contemporáneo. Sectores de la derecha radical sostienen que la República fue un período de violencia y desorden extremo, que el golpe fue una reacción inevitable, tesis desmontada por Viñas y Casanova, que la represión republicana y la franquista son equivalentes, negado por todos los estudios cuantitativos serios. El revisionismo actúa como soporte ideológico para justificar simpatías hacia el franquismo. 4. El déficit de políticas públicas de memoria, 1978-2007. España tardó décadas en desarrollar políticas de memoria. A diferencia de Alemania o Italia, donde la pedagogía antifascista fue central, en España se evitó durante años cualquier tipo de confrontación con el pasado dictatorial. Santos Juliá denominó este fenómeno memoria fría de la transición. Este vacío permitió que los discursos franquistas sobrevivieran en el espacio público sin contrapesos. Hasta la Ley de Memoria Histórica de 2007, el franquismo seguía sin una condena institucional clara en el ámbito estatal. El retraso favoreció la persistencia de las visiones indulgentes. 5. Factores sociopolíticos actuales que reactivan el profranquismo. La simpatía hacia Franco hoy no es un fenómeno mayoritario, es residual, pero muy ruidoso. Casanova lo sitúa entre el 10-15% del electorado. Sus causas actuales. 5.1. Reacción a cambios culturales acelerados, migraciones, feminismo, autonomías, identidades LGTBI, secularización. La ultraderecha identifica a Franco como símbolo de una España ordenada, tradicional y homogénea. 5.2. Crisis territorial y nacionalismos periféricos. El conflicto catalán alimenta la idealización de figuras históricas asociadas a la unidad nacional, entre ellas Franco. Históricamente, es una contradicción. Franco reprimió identidades regionales, pero simbólicamente funciona. 5.3. Polarización política. En entornos polarizados, la ultraderecha instrumentaliza el pasado para confrontar a la izquierda. Franco como icono de orden frente a enemigos internos. 6. Una excepción europea. La ultraderecha española es peculiar en Europa occidental por mantener elementos explícitos de la estética y simbología franquista. En Italia, incluso la derecha más radical reniega del fascismo. En Alemania, la apología nazi es delito. España, sin embargo, arrastra la excepcionalidad de no haber condenado judicial o políticamente el régimen. Moradiellos lo sintetiza así. La democracia española heredó ciudadanos formados durante 40 años de dictadura. Era inevitable que parte de esa cultura política sobreviviera. Conclusión. Las simpatías profranquistas en la derecha española, especialmente en su sector ultraconservador, no se explican por una adhesión doctrinal masiva, sino por la combinación de continuidades institucionales y sociales tras la transición, pervivencia cultural de los valores del régimen, batallas políticas en torno a la memoria histórica, instrumentalización del pasado en contextos de polarización, ausencia de una pedagogía histórica sólida durante décadas, identidades políticas construidas frente a los cambios socioculturales contemporáneos. No se trata de un fenómeno homogéneo en toda la derecha. La mayor parte del conservadurismo español democrático rechaza el autoritarismo. Pero es un rasgo singular que distingue a la ultraderecha española de sus homólogas europeas. Bibliografía esencial, autores de referencia. Fuentes 100% académicas, sin Google Books ni buscadores. Helen Graham, The Spanish Civil War. A Very Short Introduction, Oxford University Press. Paul Preston, El Holocausto Español. Debate. Enrique Moradiellos, Franco. Anatomía de un dictador. Turner. Santos Juliá, Transición. Historia de una política española. 1937-2017. Galaxia Gutenberg. Julián Casanova, La Guerra Civil Española. Una historia en imágenes. Crítica. Ángel Viñas, El desorden nacional. Crítica. Javier Tussell, Franco en la Guerra Civil. Taurus. Stanley G. Payne, The Franco Regime. University of Wisconsin Press. Para contraste interpretativo. José Manuel Núñez Seixas, Suspiros de España. El nacionalismo español. 1808-2018. Crítica. Helen Graham, The Spanish Civil War. A Very Short Introduction. Oxford University Press. Paul Preston.
El Holocausto español. Debate. Enrique Moradielos. Franco. Anatomía de un dictador. Turner. Santos Juliá. Transición. Historia de una política española. 1937-2017. Galaxia Gutenberg. Julián Casanova. La Guerra Civil Española. Una historia en imágenes. Crítica. Ángel Viñas. El desorden nacional. Crítica. Javier Tusell. Franco en la Guerra Civil. Taurus. Stanley G. Payne. The Franco Regime. University of Wisconsin Press. José Manuel Núñez Seixas. Suspiros de España. El nacionalismo español. 1808-2018. Crítica.